Le damos la bienvenida esta tarde a los periodistas a Octavio Romero Oropeza. Él es el director general del Infonavit, quien hoy por la mañana, en la conferencia de prensa que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, pues destapó casos de corrupción muy específicos y también casos de abuso de los recursos del propio instituto. Y le damos la bienvenida hoy a Octavio Romero Oropeza. Buenas tardes, Octavio. Muy buenas tardes, Álvaro, Alejandro. Pues como siempre, a la orden. Gracias. A mí me gustaría mucho, director, que detallara de los casos que presentó el día de hoy, que son pues todos muy graves. Por un lado, toda la parte de la élite hincándole el diente al instituto, y por el otro lado, los casos de corrupción vil, abierta, con esquemas corruptos. ¿En qué periodo se desarrollaron estos eventos, esta corrupción? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos años y más o menos en qué rango? Estamos hablando de un periodo anterior al inicio del gobierno del presidente López Obrador. Es decir, todos los años anteriores, realmente ya en el gobierno del presidente López Obrador se empezaron a hacer acciones importantes dentro del Infonavit, porque yo platicaba ahora en la mañana que desde 1987 y hasta el inicio de la administración del presidente López Obrador, se otorgaron 4 millones de créditos. Para que ustedes tengan una idea, la cartera total del Infonavit de créditos son 6.2 millones. 4 millones de esos se otorgaron en condición tal que, aunque la gente pague intereses y capital, de todas maneras sube el crédito. Esto porque a alguien se le ocurrió que había que agregar un cobro a estos créditos que consistía en el porcentaje que subía el salario mínimo. De manera que si tú en un año, pagando tus intereses y amortizando 20,000 pesos, luego la inflación que te agregaban era de 50,000, pues los 50,000 mataban tus 20,000 y se te incrementaba tu saldo 30,000 pesos. Si eso lo multiplicas por 30 años, el crédito se podría incrementar hasta en 5 veces. Eso se detuvo en el gobierno del presidente López Obrador, como también se detuvo los desalojos, estos procesos de judicialización en donde la gente que no podía pagar por estas condiciones de ser créditos impagables, pues los desalojaban de sus casas. Esas dos acciones importantes. Otra acción importante fue que el fondo de vivienda de los trabajadores, que en el 18 eran de 140,000 millones de pesos, en el gobierno del presidente López Obrador creció casi a 800,000 millones. ¿Por qué? Por el incremento al salario mínimo, que fue históricamente alto. Ese incremento, dado que las aportaciones patronales son del 5%, al incrementarse el salario mínimo, ese mismo 5% pues creció mucho, y con la creación de tanto empleo formal que hubo en esta administración del presidente López Obrador, se hizo un círculo virtuoso y los 140,000 millones de 2018 se convirtieron en casi 800,000 millones. Bueno, pero ya en esta administración falta completar los cambios que requiere el Infonavit. Uno de ellos es corregir esos 4 millones de créditos. Hay que hacerlos pagables, hay que dejar de crecer esa deuda y hacerle quitas a la gente, porque mucha gente ya pagó hasta 2 y 3 veces su vivienda, su crédito. Entonces eso lo estamos haciendo en la administración de la doctora Sheinbaum. Pero adicionalmente, la doctora nos encarga que desde el Infonavit, a través de una empresa constructora, se construyan 1 millón de viviendas. Para eso se requiere un Infonavit más ágil o mayor toma de decisiones. Y hoy, digamos que la gobernanza en el Infonavit
es muy complicada, porque si lo comparamos, digamos, con otra institución social, como el Seguro Social, en el Seguro Social hay un director general del Seguro Social que forma parte del consejo de administración allá le llaman consejo técnico del seguro, y forma parte de la asamblea del seguro, que son tripartitas, a partes iguales, empresarios, gobierno y trabajadores. Pero el director general conduce el consejo y la asamblea y tiene voz y voto. A contrapelo en el Infonavit, tenemos una asamblea tripartita, un consejo de administración tripartito, pero tenemos 3 directores generales. La dirección que yo represento, pero una dirección general conformada por trabajadores y una dirección general conformada por empresarios. Y yo, como director general del Infonavit, no formo parte del consejo de administración, no tengo voz ni voto y tampoco de la asamblea. Esto diluye las responsabilidades, porque muchas cosas se autorizan por los sectores. El director general tiene la obligación de acatar ese mandato de estas 2 direcciones y de estos consejos, donde no tienen responsabilidad ni tienen funciones específicas ni sustantivas. Esas las hace el Infonavit, pero la responsabilidad es del Infonavit. Entonces, hay que hacer un cambio constitucional, ya se hizo, hay que hacer un cambio a la ley del Seguro Social. Y lo que estamos planteando es que esto continúe siendo tripartita. La Asamblea, el Consejo de Administración, que son los 2 organismos rectores del Infonavit, pero que ahora el director forme parte del Consejo, igual que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenga voz y tenga voto. Y sobre todo, Álvaro, que los organismos auxiliares del Consejo y de la Asamblea, que son los comités de auditoría, de transparencia, de vigilancia, funcionen. Hoy no funcionan. Los casos que presentamos en la mañana de corrupción, pues son derivados de que estos órganos no funcionan, no sancionan, no investigan y se cometen irregularidades que pudieron haber sido hace 10, 12, 15 años, están vivas hoy, pero no hay ninguna responsabilidad. Entonces queremos detener eso, que realmente se pueda auditar al Infonavit, que hoy no lo puede hacer la Auditoría Superior de la Federación, porque los sectores empresarial y de trabajadores se oponen a ello. Bueno, tan se oponen que efectivamente en un caso que es escandaloso y que se ha estado litigando por años, una empresa que no cumplió con un contrato de 100 millones de pesos, lo indemnizan con 5,000 millones de pesos y esa indemnización fue al margen o fue con el aval, mejor dicho, de estos representaciones patronales y de los trabajadores. Pues entonces, ¿qué hay que son los que finalmente están oponiéndose a este cambio? Porque yo lo que advierto es una oposición de la parte patronal y de la parte de la representación de los trabajadores, diciendo que se van a robar el dinero de la vivienda de los trabajadores. Sí, es un poquito contradictoria la posición de ellos, porque precisamente lo que está pasando son estas barbaridades, como tú lo señalas. Imagínate un contrato de 100 millones de pesos que la empresa contratada, Telra, no cumple. Pasan 2 años, no entrega el producto que tenía que entregar. Se le debió haber suspendido, multado. Y en contrapelo a eso, se le hace una indemnización, pero total y absolutamente desproporcionada, del orden de 5,000 millones de pesos. Yo cuando platico esto, me da la impresión de que no me van a creer,
porque es tan loco, están 100 millones, pues suponiendo que se les indemnizara con 20, con 30, con 50 millones, con 100 millones, pero con 5,000 no, es como para un chiste, un muy mal chiste. Y bueno, tú lo dijiste muy bien, pues alguien lo tuvo que haber autorizado, pues el Consejo de Administración, la Asamblea, alguien lo tuvo que haber investigado, el Comité de Auditoría, el Comité de Vigilancia, el Comité de Transparencia, no dijeron nada. Pero además, yo presenté hoy en la mañana, en ese caso, una prueba que es, incluso mandé pedirle a la empresa que emitió ese documento. Hay un documento de un despacho legal que se llama White and Case, donde supuestamente avalan el pago de esta indemnización. Dicen, está correcto que se paguen 5,000 millones. Son 3 hojas. Y las 3 vienen con antefirma y con firma. Pero cuando revisamos cuál es la antefirma es WC White and Case. En 2 hojas, en 3 hojas está WC White and Case. Y la firma dice White and Case SADCB. White and Case es un despacho legal que es una persona moral. No existe la firma de las personas morales. Cuando se da un documento de una empresa o de un despacho de estas dimensiones, firma el representante legal, el director, algún socio. Pero no puede ser, es como si Coca-Cola mandara un desplegado, tendría que decir el representante de Coca-Cola, el distribuidor de Coca-Cola, el apoderado legal de Coca-Cola, pero no puede firmar Coca-Cola y firma Coca-Cola. Pues eso es una barbaridad. Por eso le pedimos a White and Case que nos responda si esa prueba que el propio sector empresarial presentó como justificación para el pago de los 5,000 millones, pues es un documento que salió de White and Case, porque realmente es una barbaridad. O sea, el Infonavit es un rosario de formas para desviar recursos, porque, pues si recordamos en el sexenio, en los sexenios de Fox y de Calderón, pues también estuvo la otra parte que fue la creación de casas y casas y casas, huevos de este tamañito que nadie nunca habitó, director. Sí, ese es un tema que hoy no tocamos, pero que tiene una beta grandísima. Se autorizaron desarrollos de miles y miles de viviendas a 20 kilómetros de distancia, donde no había transporte, no había servicios de salud, ni comercio, ni escuelas, donde la gente hacía 2, 3 horas para llegar a su trabajo, que fueron abandonadas porque no eran operantes, se perdió muchísimo dinero. ¿Quién las autorizó? Y volvemos a lo mismo, en el Consejo de Administración, en la Asamblea General. Entonces esto da para mucho. Por eso la razón que la reforma. Entonces cuando vemos que la reforma tiene como opositores a los sectores que estuvieron aprobando todas estas irregularidades, pues sí surge la pregunta, ¿de parte de quién? Ya sabemos, ¿no? Y de parte de quién, no solamente las representaciones de de los organismos de trabajadores que no representan, ya muy venidos a menos, la CTM, por ejemplo, pero también la representación patronal con la Coparmex de manera particular. Yo le pregunto por eso de manera específica, director, ¿quiénes con nombre y con apellidos son los representantes de uno y de otro, de la patronal y de los trabajadores? Sí, ellos eligen dentro de sus instancias, de sus organizaciones, quiénes los van a representar en la parte de los empresarios y de los sindicatos. Nombran, yo supondría que hay pues una corresponsabilidad de estos organismos empresariales y de estas representaciones sindicales. No digo que ellos sean responsables de estas decisiones, son responsables de haber nombrado a quienes nombraron y son corresponsables porque ellos propusieron a estas personas, tanto en los comités
como en los consejos, como en la asamblea. Perdón, Alejandro, y de los directores o el director del Infonavit, eh, ¿qué tanta responsabilidad tiene? Estamos hablando de dos directores en el sexenio pasado, al antepasado, el de Enrique Peña Nieto. Uno que concluyó la administración, la dirección del Infonavit, que es David Penchina Group, y su antecesor, Alejandro Murat, que hoy es, por cierto, senador de Morena. ¿Qué tanta responsabilidad ellos tuvieron, por ejemplo, en este esquema? Bueno, yo entiendo que uno de ellos se da la cancelación de este contrato, si te refieres al que estamos hablando, ¿ah? Al Sí, cómo de no. Terra. Entonces, Sí. en uno de ellos cancela el contrato porque no se cumplió. Y con la administración del otro se autoriza el pago de la indemnización. Digamos que en un punto dado se tenía que cancelar y además multar, porque no cumpliste. Pero en la administración del siguiente director se autoriza el pago de la indemnización. El tema aquí es que lleve el aval de los dos sectores, tanto de patronal como el de los trabajadores. Ahí era como para que alguien dijera, oye, espérate, por sentido común, algo que vale 100 pesos, pues no puede ser multado por 5,000. O sea, suponiendo que existiera una razón, que no la existía. Entonces, con uno de ellos se termina y con el otro se paga esta indemnización. Ahora, está la otra parte que también es un muy buen ejemplo de esta burocracia parasitaria, pues con la que se ha lidiado todos estos años. O sea, hay una nata de individuos que vive básicamente muy bien del Infonavit, que es un fondo paradójicamente de los trabajadores, director. Bueno, seguramente se está refiriendo a los sueldos que se perciben. Exactamente. Lo que hoy se Es planteaba en la una mañanera. barbaridad, porque si se considera lo que ganan los directores y todos sus subalternos, porque hay un director, pero tiene una estructura. Los dos, la dirección de trabajadores y la dirección de empresarios, tienen una estructura que no realiza nada sustantivo, no tienen una función dentro del Infonavit. En el Infonavit es la dirección que presidimos nosotros, quienes hacen todas las operaciones. Ellos no tienen funciones sustantivas, pero tienen unos sueldos que hoy decíamos en la mañana son cerca del doble de lo que gana la presidenta de la República. Entonces, poco también esta reforma tiene como finalidad que entre la austeridad en el Infonavit, porque si estamos, hay un dato que quiero decir. Ellos llaman al dinero del fondo de ahorro, lo llaman dinero privado. No sé exactamente por qué razón. Yo, para no meterme en una discusión de tipo legal y de términos jurídicos, yo diría que es un dinero sagrado, que es el ahorro de los que menos tienen, y ese dinero se debería de cuidar, y es exactamente lo que no se ha hecho hasta el día de hoy. Por la propia naturaleza, director del Infonavit, como fue concebido de manera tripartita, como aportan al Infonavit los patrones, los trabajadores y el gobierno, entonces se le da el carácter de privado a ese dinero. Pero al final de cuentas es dinero público, en tanto que es administrado por una instancia que tiene la representación gubernamental, aunque sea también la de los trabajadores y de los patrones. Pero por eso hoy lo que yo advierto es que las críticas a esta reforma al gobierno corporativo del Infonavit es que se quieren robar el dinero de los trabajadores, pero se lo han estado robando pues en todos los casos que usted hoy describió y tantos otros que están pendientes, director.
Hacer un acotamiento a lo que decías del origen de esos recursos. Efectivamente, son aportaciones patronales del orden del 5% del salario del trabajador. Pero esto no es una dádiva, o sea, Álvaro. Sí. No es un tema de que yo quiero dar una donación. Es una obligación de ley. Tiene la misma naturaleza esta aportación que los impuestos. Tan es así que en el Infonavit a una empresa que no haga la aportación correspondiente, el Infonavit le puede congelar sus cuentas. Es decir, es una obligación constitucional, no es un favor. Es como si fuera un impuesto. Esto es un derecho de los trabajadores. Entra al fondo, pertenece a los trabajadores, pero alguien lo tiene que administrar. Y en este caso se maneja de manera tripartita. El problema es que ya en la operación, las decisiones de cómo se invierte o se gasta ese dinero, pues prácticamente, como es tripartita, con 2 de 3 partes que se decanten por una decisión, pues ya mayoritean al sector gobierno, que es lo que ha venido pasando. Efectivamente. Ahora, en el caso de los 5,000 millones de pesos que se le con los que se le indemnizaron a esta empresa y que está en curso el litigio en la propia Fiscalía General de la República ante los jueces, y siguen peleando esos 3,000 millones de pesos porque ya devolvieron 2,000 millones de pesos. Faltan 3,000 millones de pesos. Esos están en litigio, sigue. Ahora, en el caso del otro caso de corrupción que usted planteó el día de hoy, en el que intervienen notarios públicos, que intervienen también trabajadores o servidores públicos del Infonavit y otros tipos de personajes en un esquema de delincuencia organizada, ya se han presentado o se van a presentar las denuncias, director, contra este esquema de corrupción para vender decenas, cientos, miles de una misma casa, de miles de veces una misma casa. Sí, este es un tema interesante porque se viene haciendo desde hace mucho tiempo y nosotros nos enteramos. Nosotros estamos saliendo varios días a la semana a los distintos estados y yo me entero en Tlaxcala de esta operación, porque en Tlaxcala una vivienda, me dicen, se vendió 200 veces. Me escandalicé. ¿Cómo? Me preocupé al mismo tiempo porque dije, no es posible que nada más en Tlaxcala, ni modo que nada más aquí se esté haciendo. Y iniciamos una revisión al interior del Infonavit y nos encontramos con que esto es una red en todo el país. Esta información se tiene. O sea, yo no la inventé, está dentro del Infonavit. Lo que pasa es que nadie hizo nada. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos, como lo decíamos, por ejemplo, en el Estado de México hay 3 notarios que se coludieron con 2 despachos de evaluación, con 3 peritos, con 3 controladores y con 6 funcionarios del Estado de México, y a 496 casas las vendieron 4,130 veces, casi 10 veces cada casa, la misma casa vendida. Tú sabes perfectamente bien que vender una casa no es tan fácil. Bueno, vender no es fácil, ni una bicicleta, ni ningún artículo, venderlo tantas veces seguidas el mismo. Entonces, caso de los notarios, hay un notario en el Estado de México que él solito vendió casi 1,600 veces 240 casas. Entonces, te puedo repetir la lista, no tiene caso, ya la tienes. Lo que quiero decir es un mecanismo de defraudación, sobre todo a los trabajadores, porque engañan al trabajador diciéndole, oye, tú tienes un dinero en el fondo de ahorro, pero se va a quedar el gobierno con ese dinero. Entonces, yo te ayudo a sacarlo. Pero me das una lana, ¿no? Y tenga hasta el 40%.
Para sacar ese dinero, lo sacan, compran una casa que luego venden y con el dinero de la venta le dan, de los 10 pesos que sacó el primero, le dan 6, se quedan con 4, la vuelven a vender. Es como una especie de pirámide, es una defraudación tipo piramidal. Al final, alguien va a perder. Es decir, los últimos son los que pagan el pato de toda esta cadena de defraudación, pero le están robando el dinero al trabajador, porque un trabajador bien informado debe saber, es importante, Álvaro, un trabajador debe saber que tiene un dinero en el fondo de vivienda y que ese dinero cumple dos funciones, una de dos o dos. Ese dinero que él tiene es para un crédito para su casa, es su fondo para tener una vivienda. Pero suponte que tú tienes dinero en el fondo de vivienda, pero no necesitas vivienda porque te heredó tu papá una casa. Entonces tú dices, yo no necesito la vivienda. ¿Qué pasa con mi dinero? ¿Se lo va a quedar el gobierno? No. El día que tú te jubiles, ese dinero que tienes en el fondo de vivienda se va a tu pensión. Es decir, tu dinero es sagrado. Lo ocupes para vivienda o no lo ocupes, porque el día que te vayas, se va a tu pensión. Eso es lo que mucha gente no sabe y de eso se aprovechan los coyotes y estos delincuentes para robarle el dinero a los trabajadores. Sí, es muy importante explicar esto, que lo sepa toda la gente, que efectivamente, si usted no hace uso de la subcuenta de vivienda, ese dinero, al final, al momento de pensionarse, se le deposita para que disponga de él para lo que quiera. Eso efectivamente pero mucha gente no lo sabe. Por último, nada más, director, todavía hay cosas muchas pendientes, a pesar de que ya hubo un gobierno de 6 años, hay muchas cosas que, que se siguen practicando en instituciones como el Infonavit. Este tipo de cosas ya se denunciaron o se van a presentar a las denuncias contra quienes son ya identificados como los responsables del esquema. Nosotros, Álvaro, como tú sabes, traemos alrededor de 60 días de haber llegado. Sí, Nos estamos empapando de esto, estamos viendo qué cosas tenemos que llevarla por la vía penal, qué cosas podemos negociar que se nos devuelvan para recuperar el dinero que se invirtió, como en el caso de los desarrollos, esto que yo platicaba, sí. que los proponen los empresarios o los proponen los trabajadores, que las empresas incumplen y entonces dices, ¿qué garantía hay? Aunque sea el terreno, lo recupero y recupero parte de ese dinero. Tenemos que hacer el análisis si hay forma de recuperar el dinero vía recuperación de garantías o si hay que irnos a una denuncia penal para que para resarcir estos daños al Infonavit. Estamos en ese análisis. Por último, nada más, ¿la empresa constructora está en curso ya de constituirse? Sí, estamos esperando que ya esto se aprobó en la Cámara de Senadores, falta que se apruebe en la Cámara de Diputados. A partir de la aprobación del Congreso ya en su conjunto, podemos iniciar los permisos necesarios para la empresa. Ya está muy avanzado. Tenemos el acta constitutiva, tenemos la razón social, el objetivo, falta la autorización de ley para iniciar los trámites. Y nada más el tema el primer director con Peña fue Alejandro Murat, que hoy es senador de Morena. El otro, el responsable principal es entonces David Penchina Gruf. Digamos que a él le correspondió el pago de esta administración con el aval de los dos sectores. Muy bien. Muchísimas gracias por esta conversación tan amplia, Octavio, y pues estamos a sus órdenes también en este espacio. Como siempre, Álvaro, estamos a la orden y con mucho gusto. Y muchas gracias por ayudarnos a difundir este asunto. Esa es nuestra responsabilidad. Gracias, director. Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta luego. Volvemos.